Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya 7 de julio, ya es San Fermín, lunes que viene con una de las fiestas más tradicionales, más internacionales de España, con la mirada puesta también hoy en las direcciones del Partido Popular y del Partido Socialista, que se reúnen, y cómo no, con los aranceles. Sí, los aranceles son y serán los protagonistas de toda esta semana. La fecha límite está cada vez más cerca, el 9 de julio, y desde hoy a las 12, hora de Washington, y 4 de la tarde, hora europea, Trump enviará cartas arancelarias. Así lo ha contado en su lugar web Truth Social. Los aranceles más altos entrarán en vigor el 1 de agosto, pero Trump seguirá estableciendo tarifas y acuerdos hasta ese momento. Trump también enviará unas cartas a 100 países más pequeños con los que Estados Unidos no tiene mucho comercio, notificándoles sobre tasas arancelarias más altas. Si no avanzan, volverán al nivel arancelario del 2 de abril. Es el mensaje de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Escuchamos a Bessent. El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que si no responden o mueven las cosas a partir del 1 de agosto será como un boomerang de vuelta al nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver un montón de acuerdos con rapidez y vamos a enviar probablemente 100 cartas a los países pequeños donde no tenemos mucho comercio y la mayoría de ellos ya están en la línea de base del 10%. Trump también tiene el foco puesto en los BRICS y aquí ha sido claro y rotundo. Señala que quienes se alineen con las políticas antiamericanas de los BRICS tendrán un arancel adicional del 10%. Trump tiene vínculos estrechos con los líderes de algunos de esos países, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, también con India y con Indonesia. De momento, la cumbre ha comenzado en Río de Janeiro con discurso de apertura de Lula Silva y críticas directas al republicano. Insisten en que el aumento de los aranceles amenazan el comercio global. Putin, que ha entrado por videoconferencia a la cumbre, ha recordado que los países BRICS representan ahora más de la mitad de la población mundial y el 40% de su producción económica. Juntos tenemos un potencial político, económico, científico, tecnológico y humano realmente enorme. Los países BRICS no solo representan un tercio de la superficie terrestre y casi la mitad de la población mundial. Los mercados pendientes de esa gran cita de los BRICS, muy pendiente también de los aranceles, y así es como han iniciado la semana, este lunes 7 de julio, en medio de esa confusión con los aranceles y con la mirada puesta Eva Villanueva en el petróleo, que está ahí en el foco, en el punto de mira. Pues así es, Susana, un escenario sin lugar a dudas en los mercados en los que se cotizan las dudas de nuevo sobre los nuevos cambios que se esperan en materia arancelaria y donde vemos cómo las bolsas inician la semana con ese diagnóstico de confusión, con dudas que se están cotizando en el mercado asiático en torno a qué esperar a partir del 9 de julio, cuando se acabe el tiempo de negociación para los aranceles recíprocos. Hemos visto a los bonos refugio, hemos visto cómo los rendimientos de Treasury a 10 años han cedido casi 2 puntos básicos al 4,326% y el oro, por cierto, ese activo refugio por excelencia, cediendo en medio de unos operadores que están midiendo esos cambios de Trump sobre los aranceles, con además esa advertencia de efecto boomerang, que pueden volver al nivel del 2 de abril en aquellos lugares donde no haya acuerdo. Las principales divisas operando de forma mixta, el índice dólar sube ligeramente hasta 97,07, el euro se mantiene en 1,1771 dólares, ligeramente por debajo del máximo de la semana pasada de 1,18
30 y, por supuesto, todo esto mientras el mercado se prepara para la vuelta a la negociación de Wall Street tras el festivo del viernes. Petróleo, como decías, que ha caído, que cae porque el OPEP Plus ha abierto los grifos del suministro más de lo esperado. Con este movimiento aumentará el superávit a finales de año, presionando los precios para los productores de todo el mundo. Por otra parte, un movimiento que pide Trump, que quiere unos precios del combustible bajos. Nuevo protagonista es TikTok, es esa versión nueva ante su inminente venta. Ángeles Lozano, en Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, TikTok está desarrollando una nueva versión de su aplicación para usuarios estadounidenses ante la inminente venta de sus activos en la potencia norteamericana. Es una información publicada ayer domingo por el medio The Information. Se espera que la aplicación rediseñada, conocida internamente como M2, se lance en las tiendas de Estados Unidos el 5 de septiembre. Los ya usuarios deberán cambiar a esa nueva aplicación, aunque la versión actual seguirá funcionando hasta marzo del año que viene. Estas novedades se producen mientras la administración Trump negocia un acuerdo para la venta de los activos de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversores liderado por Oracle. Se espera que la empresa matriz china ByteDance conserve una participación minoritaria sujeta a la aprobación del gobierno chino, lo que es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo. La estrategia de migración de TikTok, que afecta a más de 170 millones de usuarios estadounidenses, se considera muy inusual y conlleva riesgos de pérdida de usuarios. Sin embargo, podría ayudar a abordar las preocupaciones de seguridad de datos de larga data, según informaba este periódico The Information. La próxima fecha límite para que TikTok cumpla con la ley estadounidense que ordena esa desinversión de ByteDance es el 17 de septiembre, es decir, días después de ese relanzamiento planificado. Hoy pendientes de Washington, donde el presidente Trump va a recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un claro punto de atención en el alto el fuego en Gaza. Efectivamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que está rumbo a Washington, es el tercer viaje que va a llevar a cabo a ver a Donald Trump desde que se inició ese segundo mandato, y se muestra confiado en que sus conversaciones precisamente con el mandatario, con el jefe de la Casa Blanca, ayuden a avanzar en las conversaciones sobre alto el fuego y la liberación de rehenes. Eso sí, también va a hablar tras reiterar cuál es la posición de Tel Aviv, y es que Israel solo va a aceptar un acuerdo en la franja con sus términos y en el que jamás quede despojado de su capacidad militar. Se mostraba así de confiado justo antes de poner rumbo a Washington en lo que va a ser esa visita, y el encuentro se produce en plena resaca de las negociaciones que se han reanudado en Doha. No sé si podemos escuchar a Benjamin Netanyahu desde el aeropuerto antes de poner rumbo a Washington. En mi conversación con el presidente Trump le agradeceré en primer lugar su firme apoyo a Israel. Nunca habíamos tenido un amigo así en la Casa Blanca, y nuestros esfuerzos conjuntos han logrado una gran victoria sobre nuestro enemigo común, Irán. Estamos trabajando para lograr el acuerdo que se discutió en los términos que acordamos. Envié un equipo a negociar con instrucciones claras, y creo que la conversación con el presidente Trump puede sin duda ayudar a avanzar en el resultado que todos esperamos. Muchas gracias. Y Trump, de nuevo con tono optimista, antes de volver a Washington, se mostraba confiado en que esta semana se podría alcanzar un acuerdo, y hay posibilidad, decía, mirando a Hamás. Vamos a escuchar. Creo que es muy probable que lleguemos a un acuerdo con Hamás durante la semana que viene en lo que respecta a muchos de los rehenes que hemos sacado, pero en lo que respecta a los rehenes restantes, muchos de ellos saldrán. Creo que lo haremos esta semana. Mientras la tensión en Oriente Próximo se extiende y continúa, en esta ocasión más allá de Hamás y de Gaza, varias embarcaciones han atacado un barco en el Mar Rojo cerca del puerto de Al-Hudaydah, en Yemen, provocando un incendio a bordo y obligando a la tripulación a abandonar el barco antes de que el ejército israelí llevase a cabo ataques aéreos en los puertos controlados por esos hutíes en Yemen.
Este lunes 7 de julio nos dejan más noticias y empezamos con la mirada en las inundaciones de Texas que dejan, según el último recuento, más de 80 muertos y 40 desaparecidos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta de inundaciones y avisa de precipitaciones de hasta 17 centímetros por hora que representan una amenaza potencialmente mortal para la población. La inundación se produjo después de que el río Guadalupe se desbordara el viernes. Donald Trump afirma que visitará la zona el viernes. Hemos estado en contacto con el gobernador Abbott y con mucha cercanía con él y con todos en Texas. Christine no, como saben, hemos estado allí y seguiremos estando allí y estamos trabajando muy de cerca con representantes de Texas y es horrible lo que ocurrió. Probablemente el viernes queríamos dejar un poco de tiempo. Lo habría hecho hoy, pero estaríamos estorbando, probablemente el viernes. Los líderes de los BRICS piden un alto el fuego inmediato en Gaza. Desde la cumbre celebrada en Río de Janeiro también condenan el ataque a Irán, ya que aseguran que constituye una violación del derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúne con su homólogo iraní, Abbas Araqi. Rusia vuelve a ofrecer su ayuda a Irán con el conflicto y con las disputas sobre el programa nuclear. Lavrov afirma que las cuestiones relacionadas con la capacidad nuclear iraní deben resolverse de manera pacífica y no con ataques, mientras el país vuelve a negar su intención de desarrollar armas de este tipo. Aquí en casa, Partido Socialista en Ferraz y Partido Popular en Génova reúnen hoy a sus direcciones. En el Congreso de este domingo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a formar un gobierno para todos y rechaza hacer un cordón sanitario a Vox. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Santiago Abascal desde Vox denuncia que el Partido Socialista y el Partido Popular son la misma cosa, aunque actúan de forma diferente. El líder de Vox asegura que hasta que el PP no cambie sus políticas no habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Sobre una posible moción de censura contra el gobierno, Abascal la considera necesaria y defienden que se presente cuanto antes para convocar elecciones inmediatamente. Yo creo que no me corresponde a mí valorar la elección de personas que hace el Partido Popular, ni caer en la trampa de pensar que pone caras o perfiles más o menos duros. A mí no me importan las personas que el Partido Popular ponga al frente de su Congreso, eso es cosa de ellos. A mí me importan las políticas que se defienden. El día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Mientras tanto, tenemos que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista parecen la misma cosa y actúan de la misma manera. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pide que Pedro Sánchez se enfrente a una moción de confianza. O que convoque elecciones de generales anticipadas. Además, Paje ve insuficientes las medidas planteadas en el Comité Federal del sábado, como la doble firma en las decisiones del partido para evitar la concentración de poder o controles aleatorios del patrimonio de los dirigentes del partido. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día llega con cielos muy nubosos en el tercio norte, con lluvias y chubascos débiles persistentes. Además, en el resto poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, excepto Pirineos, Valle del Ebro, Levante y los archipiélagos. En el resto, en ligero ascenso. Las temperaturas mínimas en ascenso en Galicia y mitad sur peninsular, sin cambios en Baleares y en descenso en el resto. Las máximas se mantienen todavía con valores que superan los 36 grados en amplias áreas del suroeste peninsular, donde no se espera tampoco que las mínimas desciendan de 20 grados. Los vientos serán flojos e incluso moderados, aunque serán más intensos en el litoral gallego. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Doña Tecla te espera un oasis en el centro de Madrid. Terraza jardín, tapas mediterráneas y platos para compartir sin prisas. Picoteo informal, brunch, cócteles y cenas relajadas con ambiente chill out. Estamos en Pintor Juan Gris 2. Reserva ya en donatecla.es. Tu plan informal con sabor y estilo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El primer análisis de la mañana. 7:16 de la mañana. Vamos a analizar lo que está pasando en los mercados con el foco puesto siempre en la geoeconomía. Y aquí tenemos citas importantes. Lo más destacado, aranceles, es este miércoles, día 9, cuando llega la fecha límite para negociar esos aranceles impuestos por Donald Trump a buena parte del mundo. Día 9, pero mientras hoy va a comenzar el envío masivo de cartas a distintos países. Comenzará a las 4 de la tarde, hora europea, y a las 12 de la mañana, hora de Washington, enviará Donald Trump cartas a distintos países para mostrarles cuál es su postura, cuáles son sus límites y cuáles son los plazos. Ojo, porque el plazo para negociar son el máximo 9, pero entrarían en vigor el próximo 1 de agosto. Ha llegado a acuerdos ya Estados Unidos con algunos países, como por ejemplo Reino Unido. Parece que con Japón la situación está bastante tensa y aquí Europa durante esta semana intentará poner cuál es su postura conjunta para los distintos países y también para los distintos sectores. Vamos a escuchar las declaraciones de Scott Bessent para recordar lo que ha dicho respecto a las fechas, los aranceles y los países señalados. Le escuchamos al secretario del Tesoro. El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que si no responden o mueven las cosas a partir del 1 de agosto será como un boomerang de vuelta al nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver un montón de acuerdos con rapidez y vamos a enviar probablemente 100 cartas a los países pequeños donde no tenemos mucho comercio y la mayoría de ellos ya están en la línea de base del 10%. Importante vigilar también aquí los BRICS están reunidos en Río de Janeiro. No está el presidente chino, Xi Jinping, ha enviado a su segundo. Tampoco ha llegado físicamente Putin, pero sí que ha entrado mediante videoconferencia y ha recordado el presidente de Vladimir Putin que los BRICS suponen el 40% de la economía mundial y el 40% también de la población mundial. Hay que recordar que Vladimir Putin asiste en línea debido a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con la guerra de Ucrania. Hay varios jefes de Estado que sí que se están reuniendo allí en Río de Janeiro desde el domingo, también hoy lunes. Entre ellos está también el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente sudafricano Cyril
Cyril Ramaphosa. Hay interrogantes sobre los objetivos compartidos de este grupo de los BRICS. Es un grupo cada vez más heterogéneo que ha crecido hasta incluir a rivales regionales junto con importantes economías emergentes. Así que veremos esa declaración conjunta de líderes si respalda los planes de poner a prueba esa iniciativa de garantías multilaterales de los BRICS dentro del nuevo Banco de Desarrollo del grupo para reducir los costes de financiamiento e impulsar también la inversión de los Estados miembros, como han informado durante las últimas horas. También importante en esta cumbre de los BRICS ha sido el uso autorizado de la inteligencia artificial para evitar la recopilación excesiva de datos y permitir mecanismos de pago justo. Con esto sobre la mesa, miramos a los mercados para comprender tiempo real de los distintos índices, cómo vienen los futuros en Europa, en Estados Unidos y también cuáles van a ser las claves de esta semana que hoy arranca. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y empiezo, Eva Villanueva, con el tiempo real de Asia. ¿Cómo tenemos a los índices? Bueno, pues vemos como hay mayoría de órdenes vendedoras y vamos a mirar primeramente, si te parece, esos índices que apuntan y mucho a los BRICS por esa amenaza arancelaria, ese nuevo cambio de paso en lo que dice Donald Trump. Vemos a la China continental esta mañana cotizando con caídas tímidas, pero cotizando a la baja. Shanghái un 0,17%. El Hansen de Hong Kong 0,28% a la baja. India, el Nifty, 0,039% de recorte, mientras que el índice Nikkei en Tokio se deja al 0,61%. Miramos a Europa. ¿Los futuros vienen este lunes? Vienen con subidas suaves. Se ve indefinición ante el fin de esa tregua arancelaria. El futuro del DAX sube un 0,17%, un 0,10% sobre el CAC 40 de París. El futuro del FT100 de Londres arriba un 0,2% y prácticamente plano el futuro del Eurostoxx. Futuros americanos que vienen en rojo, con caídas para el Dow Jones del 0,36% y caídas para el Nasdaq 100 del 0,57%. Y muy importante, mira también a las criptomonedas. Bitcoin, $109.200, rebota un 1,05% frente al día de ayer. Ethereum arriba un 2,5% a $2.572. Empezamos por Asia. Ahí las acciones están en rojo por esas nuevas dudas en torno a los aranceles y también al declive del petróleo. Pues sí, efectivamente. De hecho, entre esas compañías que son protagonistas en la jornada de hoy está ese mercado petrolero como Sinopec, con caídas del 0,35% de la China en ese escenario donde el oro negro retrocede por esa inyección de apertura de grifo que ha hecho el OPEC Plus al aumentar la producción más de lo esperado en agosto, lo que ha vuelto a elevar también las preocupaciones sobre un exceso de oferta y en un escenario en el que, por supuesto, en Japón hoy el índice Nikkei a la baja después de conocer que los salarios reales han caído a su ritmo más rápido en casi 2 años. Vamos con TikTok. Les contábamos, está preparando una nueva versión antes de su venta en Estados Unidos, mientras que Trump se prepara para hablar de este arranque de semana. TikTok está terminando esa nueva versión de su aplicación para usuarios en Estados Unidos antes de una venta planificada de la aplicación a un grupo de inversores, según ha publicado The Information. Actualización o lanzamiento que llega mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado, lo dijo el viernes, que va a comenzar a hablar con China el lunes o el martes sobre ese posible acuerdo con TikTok y advierte, eso sí, que tiene prácticamente cerrado un acuerdo de venta. Y entre otros protagonistas, Samsung a la baja un 2%, se espera que pronostique una caída del 39% en las ganancias operativas del segundo trimestre, lastrada por el retraso en el suministro de chips de memoria de inteligencia artificial de Nvidia. En Estados Unidos, comienzo de semana, no se van a publicar datos macroeconómicos relevantes. Lo importante el día 8, ¿no? Exacto, tendremos el índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas y se publicará el volumen de créditos del consumo en mayo. En miércoles destacará la evolución de las solicitudes semanales de hipotecas y de los inventarios mayoristas de mayo, así como la publicación de las actas de la FED. El jueves tendremos solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y en cuanto a resultados empresariales tendremos los de Conagra Branch y Delta Airlines.
El viernes no hubo negociación, se celebró el Día de la Independencia, festivo allí en Estados Unidos, así que el jueves terminaron en verde, subidas del 1,02% para el Nasdaq y el 0,83% para el S&P 500. El mercado está atento a la situación arancelaria, donde Donald Trump asegura que hoy estarán listas cartas donde se detallan cómo serán los gravámenes para estos países. Para aquellos países con los que no alcancen un acuerdo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dice que habrá una subida en los aranceles, noticias que siguen afectando al dólar, donde Morgan estaría apunta a que las caídas están en el nivel intermedio y proyecta más bajadas para 2027. También se verá cómo afecta todo esto al rendimiento de los bonos, donde el 10 años se coloca en el 4,33 y el 30 años en el 4,85. Vamos con dos nombres propios. Uno, America Party. Elon Musk anuncia la creación de un partido político, America Party. 2 de cada 3 habéis pedido un nuevo partido político y lo vais a tener. Es lo que ha escrito el magnate en su cuenta de X. Donald Trump asegura que los planes de Elon Musk de formar un nuevo partido político son ridículos. Los demócratas han perdido el rumbo, pero siempre han sido un sistema bipartidista y creo que fundar un tercer partido solo aumenta la confusión, aseguraba Trump este domingo. Y atentos a JP Morgan Private Bank, que nombra a David Frame director general global. Frame compaginará este puesto con el del director general de banca privada allí en Estados Unidos. La compañía asegura que la experiencia internacional y la visión estratégica de Frame serán fundamentales para impulsar la banca privada global a un nuevo nivel. Europa esta semana y hoy lunes, lo importante de dónde va a estar. Pues en el comienzo de la semana tenemos el índice Sentix de confianza de los inversores de julio en la eurozona. También conoceremos las ventas minoristas en mayo del bloque monetario europeo. En Alemania se va a publicar el dato de producción industrial de mayo y este lunes CAF paga un dividendo de 1,34 euros brutos por acción. A lo largo de la semana, especialmente el viernes, tendremos datos finales de IPC en Alemania y en Francia. Y en página empresarial, pagos de dividendos de Faes Farma, Acciona, Repsol, Meliá Hoteles, el grupo catalana Occidente o Indra. También esta semana se celebra la Junta General de Accionistas de eDreams. Y de la semana pasada, dame un par de titulares. Pues el final de la tregua arancelaria está aquí mismo y los mercados, los inversores muy expectantes de lo que puede ocurrir. El pasado viernes el IBEX 35 se dejaba un 1,48% y cerraba en 13.973 puntos. Tras esa fuerte corrección, el selectivo ha saldado la semana en tablas. Los valores cíclicos y ligados al consumo fueron los que más acusaron la presión. ArcelorMittal caía un 2%, borraba parte de la subida que acumulaba en la semana, y un peso pesado como Inditex también cedía el viernes un 2,18% y perdía el nivel de los 44 puntos. En el otro sector cíclico, el bancario, las ganancias también se volatilizaron. Vimos recortes importantes para BBVA del 2,57% al término de una semana especialmente intensa para su OPA, con esa venta por parte de Sabadell de su filial británica TSB al Santander. Santander precisamente caía un 1,64, Bankinter se dejaba un 1,66 y CaixaBank un 1,16. Sabadell bajaba un 0,45 y era el más resistente del sector. Y veíamos ganancias en los valores más defensivos como Endesa, Redella y Naturgy, subidas superiores al 1%. En el resto de las bolsas europeas, caídas para el DAX alemán del 0,6, París perdía un 0,75, Milán un 0,80 y Londres cerraba plano. Hoy tenemos tertulia con Alberto Ruiz de Omega Gestión, con Antonio Pérez Labarta de ATL Capital, con Luis Buceta de Crean Asset Management y con Diego Fernández Felices de IG Banca Privada. Será a partir de las 8:15 de la mañana. Despierta, invierte, gana.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante 2 opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. La economía a tu alcance. Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, y a esta hora del lunes vamos a mirar a la prensa para recoger cómo vienen las portadas a nivel económico, a nivel nacional y también a nivel internacional. Empezamos con la prensa color salmón y arrancamos con expansión. Iberdrola y Endesa negocian reajustar el cierre nuclear. Las eléctricas piden al gobierno una revisión del calendario del apagón. Iberdrola busca un acuerdo multimillonario con Abu Dhabi. Cuenta también aranceles. El ICEX detecta 10 mercados alternativos a Estados Unidos. Sabadell asume que no puede ser internacional. La crónica con el foco en el sector financiero, en el sector bancario de Salvador Arancibia. No tiene ningún desperdicio. Navisco, Suez, Twitter, Endesa y Sabadell, 5 defensas ante OPAs hostiles. Y también destaca este periódico que Miami es el nuevo Wall Street del Sur, que independientes en consejos como Germán de la Fuente en Santander se erige como protagonista del día. Y muy interesante un reportaje sobre Telefónica que busca la soberanía europea. En la contraportada del diario Expansión, Wimbledon, el guardián del tenis sobre la hierba. Dice que la corta temporada de juego y los elevados costes de mantenimiento amenazan la pervivencia del tenis sobre hierba. Wimbledon financia investigaciones para desarrollar nuevas variedades de césped, alargar la durabilidad o analizar cómo le afecta el cambio climático. El organizador de Wimbledon financia investigaciones para aumentar el aguante del césped. De las más de 60 pruebas del circuito profesional, solo 7 se disputan sobre hierba. Y vamos ahora con el superlunes del diario El Economista. La inversión de las empresas se estanca en el nivel prepandemia. La formación bruta de capital sufre incluso retrocesos en partidas como el transporte. Cuenta también este periódico que Ana Botín baraja mantener la marca TSB en Reino Unido tras la compra de Sabadell, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia abre una nueva guerra entre eléctricas y gasistas por la retribución. La escasa diferencia entre ambas amenaza con abrir una batalla legal. La inversión en Bitcoin ya es 1/3 de la del oro. La capitalización de mercado de esta criptodivisa crece frente a la del metal precioso, que se considera el activo refugio por excelencia. Y también destaca este periódico 2 cosas importantes. Una, que Caser y Mafre irán a los tribunales por la EMT, la empresa municipal de transportes, que los costes laborales de la hostelería suben un 14% y hunden su rentabilidad, y que Aedas, Culmia, Priconsa y otras 6 firmas van a pujar por el plan Vive. Es el nuevo paquete que suma más de 3.400 viviendas asequibles. Vamos ahora, Nacho Alonso, con prensa nacional e internacional. ¿Cómo arrancas? Pues comenzamos con El País, que nos habla de Feijóo, que desea gobernar en solitario sin renunciar a pactos con Vox. Y nos vamos ahora a El Mundo,
que también centran su atención en Feijóo, que promete un gobierno decente en un tiempo nuevo. El ABC, igualmente con Feijóo, es el protagonista del día. Presenta a los españoles sus compromisos de gobierno. Y en La Razón ya nos hablan Koldo para enchufar a la mujer del exdirectivo de Acciona en el Ministerio de Deportes. También noticia internacional, Israel confirma su hegemonía militar en Oriente Medio tras la guerra de los 12 días. Nos vamos ahora a la prensa internacional. Comenzamos en Europa con Alemania, el Handelsblatt. El gobierno de Estados Unidos vuelve a extender a plazo para la aplicación de aranceles. El Frankfurter Allgemeine. ¿Son los recortes los responsables de la magnitud del desastre en Texas? El número de muertos por la grave inundación repentina en Texas sigue aumentando. Por otro lado, en Reino Unido nos vamos con The Times. Starmer se enfrenta a una nueva revuelta laborista por las reformas de apoyo por las necesidades especiales. Dicen en Francia, Le Monde, la noticia de industria, ante las dificultades de ArcelorMittal, la nacionalización vuelve al debate. Nos vamos al otro lado del charco con Estados Unidos. En Wall Street Journal, Trump enfrenta una semana crucial para alcanzar acuerdos comerciales. También Elon Musk se queda sin camino en China, mientras Tesla queda atrás de los competidores locales que ayudó a crear la ruptura del multimillonario con Trump, está limitando su valor para Beijing. Por otro lado, los millonarios de Mad Money apoyan al socialista para alcalde en Nueva York. Otro medio, Washington Post. Estados Unidos busca un acuerdo comercial limitado con la Unión Europea ante la llegada del plazo de Trump. A pocos días de que vence el plazo autoimpuesto por el presidente, los negociadores estadounidenses y europeos siguen negociando un acuerdo esquemático que aplazaría la resolución de sus disputas comerciales más difíciles. Por otro lado, también centra su atención en la inundación de Texas. El número de muertos se acerca a 80, mientras los funcionarios locales prometen una revisión completa de lo que salió mal. En The New York Times surgen historias desgarradoras en Texas mientras los rescatistas siguen buscando a los desaparecidos, nos cuentan. Financial Times, el personal de Tony Blair participó en el proyecto de Gaza Riviera con BCG. El Instituto del Primer Ministro del Reino Unido participó en reuniones sobre el plan para convertir el enclave destrozado en un centro comercial. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial Lab, el espacio de innovación abierta de la compañía global de infraestructuras, cumple un año. Este sandbox que permite poner a prueba nuevas soluciones tecnológicas en entornos controlados está pensada para acelerar la experimentación, escalar soluciones validadas y generar un impacto positivo en la construcción y operación de las infraestructuras sostenibles. La iniciativa cuenta desde 2024 con un espacio físico en Seseña, Toledo, que actúa como núcleo de experimentación y validación tecnológica. Ferrovial Lab reduce riesgos al no comprometer la operación durante las pruebas de tecnologías o la validación de nuevos modelos de negocio. Una vez demostrada su eficacia en el entorno de pruebas, estas soluciones se integran y se escalan aplicándolas en los diferentes activos con los que cuenta la compañía alrededor del mundo. ¿Qué tipo de proyectos desarrolla Ferrovial Lab? Arantxa Rodríguez, jefa del Centro de Excelencia de Sostenibilidad y Energía. Estamos, por ejemplo, desarrollando gemelos digitales para optimizar la gestión de las infraestructuras, probando sensores inteligentes en plantas solares que nos permiten hacer un diagnóstico en tiempo real de la planta, explorando soluciones de movilidad autónoma con pruebas del primer camión eléctrico sin conductor. También estamos impulsando la sostenibilidad con el uso de biocombustibles, incorporando baterías portátiles en la ejecución de nuestros trabajos y nuestras obras. Ferrovial Lab colabora con startups, universidades, pymes, grandes corporaciones y la administración pública en proyectos diversos. Este ecosistema aporta capacidades industriales, tecnológicas y científicas de primer nivel, enriqueciendo la calidad e impacto de sus proyectos. Su modelo cooperativo impulsa el emprendimiento y consolida a la compañía como líder en tecnología.
Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Urduliz, Vizcaya. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, mirando los mercados financieros, con un ojo echando un vistazo al petróleo, va a estar en el punto de mira esta semana y, como no, a los aranceles y a esa fecha clave, el día 9 de julio, para el final de las negociaciones. ¿Cómo estás viendo bolsa, bonos y también dólar ante esta gran cita? Bueno, pues podríamos decir que todo la baja, ¿no? A modo de resumen, ¿no? Comenzamos esta semana en negativo. Yo creo que va a ser una semana clara de menos a más. No vamos a terminar así de feo, ¿no? Aunque también es verdad que las correcciones tampoco son nada importantes, ¿no? Quizás ver a, pues yo qué sé, por ejemplo, al Brent bajar un 1,24, ahora un 1,12 en tiempo real, pues bueno, te intranquiliza un poco. Pero seguimos estando ahí en una zona, en referencia al barril de petróleo Brent, que no puede con los $69 aproximadamente, ¿no? Esa es la zona que tiene que romper al alza. Y bueno, por la parte de abajo, y esto es también lo importante, pues también tiene su soporte, ¿no? Y por lo tanto, 66 es lo que le está aguantando en el tiempo. Yo creo que está bastante lateralizado, está a verlas venir, a ver qué es lo que pasa. Tema bélico se relaja, el incremento de barriles pues ayuda a que los precios no bajen, y ahí está, esperando nuevos alicientes. Y mientras nosotros pues mirando el buzón, ¿no? A ver si de las 12 cartas que envía hoy Donald Trump, una es de la Unión Europea. Yo espero que no, porque si no, no habrá negociación adicional. Pero también es verdad que, por otro lado, se habla del 1 de agosto, ¿no? Como una nueva extensión, ¿no? Una nueva extensión para seguir negociando. Al final nos interesa a todas, ¿no? A todos tener buen acuerdo, y un buen acuerdo, ese 10%, pues podría ser que así se quede. Ya está, ¿no? Buscando las excepciones a productos específicos, que es lo que la Unión Europea quiere, y ya está. Y lo importante, el mercado, no creo que esté mirando los aranceles tanto como pensamos nosotros. Bueno, la Unión Europea está echando un vistazo a todos los productos a los que pudieran ser objeto de aranceles por parte de Estados Unidos: arroz, maíz, soja, almendras, margarita, perfumes también, material de construcción, material eléctrico, y como no, mirando también al precio del petróleo, que se relaja de forma moderada, igual que también el precio del oro. ¿Cómo los ves en el corto plazo a estos dos activos tan importantes?
Bueno, pues el Brent ya te lo he comentado, totalmente lateralizado, 66 soportes, 69 resistencia. La onza de oro también está muy lateralizada, está como imantada a la media móvil de medio plazo, que pasa aproximadamente por los $3.321 y esperando algún tipo de aliciente. Por la parte de arriba, máximos decrecientes, es decir, necesitamos cierres sostenidos por encima de los $3.362, $63 para pensar que se está rompiendo esa pauta de mínimos crecientes, y por la parte de abajo, pues bueno, todo pasa por el super soporte de los $3.260 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, bastante lateralizado, con un dólar que le está ayudando porque está devaluándose mucho, pero que no acaba de darle el empujón final para volver a hablar de máximos históricos en la onza de oro, cosa que en base a cierres pues ocurriría pues en los 3.436 aproximadamente. No estamos muy lejos de ese nivel, pero sí que veo mucha impotencia para acercarse. Estamos atrapados por esa media móvil de medio plazo. Importante vigilar a Sabadell y al BBVA. Están en la recta final para su oferta, su operación, su oferta de OPA. A ver si los accionistas acuden. La próxima, está en 2 semanas. Sabadell va a presentar resultados, también su plan estratégico, y anunciará las claves de su macrodividendo. De momento Sabadell asume que no puede ser internacional. El BBVA está acelerando el crédito al capital riesgo en esta recta final de la OPA. ¿Cómo ves a estos dos títulos y en general el sector bancario, que está siendo el motor de las subidas dentro de la renta variable española? Pues el sectorial bancario en general perfecto. Todavía se está estirando pues esa magia de buenos resultados. Yo creo que va a seguir siendo el segundo trimestre espectacular, y a partir del tercero podríamos empezar a ver algún tipo de problema, ¿no? Aquel banco que no sea capaz de compensar el menor ingreso de negocio con un Euribor más bajo, ya casi, vamos, perdiendo el 2% con comisiones, pues se les verá un poquito el plumero, ¿no? Pero bueno, el Sabadell ahora pues sigue estando ahí de novia y cuidándolo, y la última palabra no nos olvidemos que la tiene el accionista, ¿no? Y no tengo nada claro que el accionista quiera esa OPA, ¿no? Entonces, bueno, máximos históricos, o zona, mejor dicho, zona de máximos en el Sabadell, no históricos, y zona de máximos históricos sin discusión en el BBVA. Entonces, todos estos dos y el resto de bancos andan muy potentes, y yo creo que el verano seguirá siendo potente. Oye, por el lado americano, muy pendientes también de la tecnología. En el último trimestre ha rebotado casi un 20%, muy pendientes también de Tesla y de ese nuevo partido que ha anunciado Elon Musk, el partido American. ¿Cómo ves tecnología en Estados Unidos? ¿Qué recorrido le das al alza? Y dentro de los sitios magníficos, ¿hay alguno que digas realmente puede ser el rey, o es Nvidia sin duda alguna? A ver, es Nvidia. Ahora parece que Apple está despertando, tiene una resistencia brutal en los 215. Creo que esta semana puede dar buena cuenta de ello, y a partir de ahí la media móvil de medio plazo, 222, 222, y a partir de ahí pues pelear un poquito por una muy buena reacción alcista. Es uno de los valores más importantes que más ha caído. Hay que tener en cuenta que también le ha quitado a Nvidia el ser el valor más importante, ¿no? Más grande, de mayor capitalización bursátil, ¿no? El que menos me gusta con diferencia es Tesla. Nvidia, ya que lo hemos nombrado, bueno, pues también tiene un gráfico espectacular en zona de máximos históricos, es decir, las 7 magníficas siguen estando ahí, pero casi yo, por la volatilidad sobre todo también, no contemplo Tesla en mi cartera, pero las otras me encantan. Microsoft, Apple, que he dicho que está a punto de romper, está haciendo muy bonito Apple, la verdad. Y luego, ¿alguna otra oportunidad que estés viendo en el mercado europeo? No sé si estás más en defensa, más en lujo, más en autos. ¿Dónde ves valor? ¿En el DAX o en el Eurostock 50? Pues casi te diría dónde no veo valor, ¿no? ¿Dónde no lo ves? Todo en autos, ¿no? Sí, automoción lo veo totalmente flojo, muy flojo, con ventas a la baja. Están en su particular vía crucis, y yo creo que va a seguir continuando. El sector defensa, correr detrás de ello, pues tampoco es muy positivo, y creo que también es un sector a dejarlo caer todo el verano.
a ver si efectivamente se pone un poquito más atractivo y la verdad que estoy totalmente posicionado en valores tecnológicos, a la par que americanos, con dólar cubierto, importante, porque sigo pensando que el riesgo de irse a 1,23 es elevadísimo. Y esto es importante, ¿no? No te puedes poner contento por ver un S&P subiendo en la semana un 2%, un 3%, cuando el dólar te ha caído un 1,5%, ¿no? Entonces, claro, lo que te da la bolsa americana te lo está quitando la divisa. Entonces, bueno, eso ahora es momento de cobertura. Vale. Oye, ya lo último, criptomonedas, Bitcoin, ahora mismo $109.113, rebota un 1% frente al día de ayer. Leía esta mañana que de todo el dinero invertido en criptos, el 66% está en Bitcoin. En lo que va de año, Bitcoin ha subido un 18%. Hay que recordar que arrancaba en torno a los $94.000. La verdad es que es un activo de alta volatilidad. En 2022 cayó, por ejemplo, un 64%, pero 2023 y 2024 ha subido un 100%. ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento estás? Porque llevamos todo el año diciendo superará, no superará los $110.000 y ahí está coqueteando con esa zona, pero no lo consigue. Sí, está tipo oro, ¿no? Esperando algún tipo de aliciente. Mira, te voy a dar una cifra. 110.300. Esa es la resistencia en base cierres que tiene que romper como base previa a atacar la zona de máximos históricos, que está un poquito por encima, ¿no? Estaríamos hablando de los 111.600 aproximadamente. Caerán. Yo creo que caerán mientras el dólar siga cayendo y los mercados, sobre todo los mercados de valores, no se vengan abajo. Al final caerá el máximo histórico y veremos por encima de 111.000 al Bitcoin. Muy bien. Pues Eduardo Bolinches, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Venga, feliz Adiós, semana a Bolinches. todos. Buen Chao. día. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Arranca este 7 de julio y Donald Trump y sus aranceles se convierten en el gran punto de atención mientras Wall Street vuelve a negociación tras el festivo del viernes. Pues sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cambiar el paso en cuanto a su política arancelaria y ha advertido con tono amenazante a los países que se alineen con las políticas antiamericanas. Así las ha bautizado en esa publicación en Truth Social de los BRICS, que pagarán un arancel adicional del 10%, amenaza que va dirigida, por supuesto, para esos fundadores y el resto de países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. En Truth Social llega esa amenaza advirtiendo que no habrá excepciones
reacciones a esta política. Un escenario con el que los operadores están cotizando la incertidumbre. El 9 de julio acaban los plazos de negociaciones, el 1 de agosto entran en vigor y Bessent habla de un efecto boomerang. Si no hay acuerdo, volverán a lo que se dijo el 2 de abril. Vamos a escuchar a Scott Bessent, el jefe del Tesoro. El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que si no responden o mueven las cosas a partir del 1 de agosto, será como un boomerang de vuelta al nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver un montón de acuerdos con rapidez y vamos a enviar probablemente 100 cartas a los países pequeños donde no tenemos mucho comercio y la mayoría de ellos ya están en la línea de base del 10%. En este escenario clave, lo que dice Financial Times a esta hora, China está aumentando sus reservas de níquel clave para ese desarrollo tecnológico mientras aumentan las tensiones con Estados Unidos. Y en la cumbre de los BRICS, ojo, la primera a la que no va el presidente chino Xi Jinping, y en Río de Janeiro el discurso de Lula da Silva con críticas al presidente estadounidense insisten en que el aumento de los aranceles amenaza el comercio global. Por su parte, vía telemática, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha recordado el peso de los BRICS. Dice que ahora representan el 40% de su producción económica. Vamos a escucharlo. Juntos tenemos un potencial político, económico, científico, tecnológico y humano realmente enorme. Los países BRICS no solo representan un tercio de la superficie terrestre y casi la mitad de la población mundial. En los mercados pendientes de unos futuros europeos que preceden la vuelta a la negociación de Wall Street. Así ha retrocedido esta mañana y el petróleo protagonista tras elevar la producción. Efectivamente, esa reunión de la OPEP Plus en la que abría el grifo más de lo que esperaba el mercado, y los operadores ahora están cotizando lo que es un escenario de sobreoferta clave, sin lugar a dudas, un escenario donde Donald Trump sí pide precios bajos al petróleo. Y ojo, porque vamos a estar pendientes de TikTok, la popular plataforma aplicación social, porque prepara nueva versión, lanzamiento hasta el día 5 de septiembre, y Trump ya ha dicho que hablaría hoy o mañana con la red social en la que su matriz ByteDance tiene que ultimar la venta de TikTok, y decía Donald Trump que estaba próximo a hacerlo. En geopolítica, Washington, punto atención, porque Trump recibe a Netanyahu, que acaba de aterrizar allí en Estados Unidos. Pues sí, en la base conjunta de Andrews, en las afueras de Washington, ante lo que va a ser su próxima reunión y cena con el jefe de la Casa Blanca, y el foco de atención, un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha señalado cuáles son los términos claros de llegar a un acuerdo, y eso pasa por incapacitar a Hamás. En mi conversación con el presidente Trump, le agradeceré en primer lugar su firme apoyo a Israel. Nunca habíamos tenido un amigo así en la Casa Blanca, y nuestros esfuerzos conjuntos han logrado una gran victoria sobre nuestro enemigo común, Irán. Estamos trabajando para lograr el acuerdo que se discutió en los términos que acordamos. Envié un equipo a negociar con instrucciones claras, y creo que la conversación con el presidente Trump puede sin duda ayudar a avanzar en el resultado que todos esperamos. Muchas gracias. Donald Trump, que está muy pendiente de cómo van los procesos, los avances de rescate en Texas después de las inundaciones. De momento, el último recuento deja 80 muertos y más de 40 desaparecidos. Y continúan las labores de recuperación de supervivientes, de cuerpos sin vida, en lo que es el trágico balance de las inundaciones en Texas, y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta de inundaciones y avisa precipitaciones hasta 17 centímetros por hora, que representan una amenaza potencialmente mortal para la población. Trump ha asegurado que visitará la zona el viernes. Hemos estado en contacto con el gobernador Abbott y con mucha cercanía con él y con todos en Texas. Christine no, como saben, hemos estado allí y seguiremos estando allí, y estamos trabajando muy de cerca con representantes de Texas, y es horrible lo que ocurrió. Probablemente el viernes queríamos dejar un poco de tiempo. Lo habría hecho hoy, pero estaríamos estorbando, probablemente el viernes.
Y en clave nacional, Partido Socialista y Partido Popular hoy reúnen a sus direcciones de partidos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pide a Sánchez que se enfrente a una cuestión de confianza o que convoque elecciones generales anticipadas, mientras que Paje ve insuficientes las medidas planteadas en el Comité Federal del sábado. En el Congreso de los Populares, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a formar un gobierno para todos y rechaza hacer un cordón sanitario a Vox. Por su parte, Santiago Abascal denuncia que PSOE y PP son la misma cosa y actúan de la misma manera. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. A estas horas lo más complicado está situado en la M30 en sentido norte, con tráfico intenso en el oeste, en la ribera del Manzanares, y en el este, con retenciones entre el nudo sur y el puente de Ventas. En cuanto a las autovías, la circulación más complicada a estas horas la van a encontrar en la A5, desde antes de la avenida de los Poblados, pero también con tráfico lento la entrada por la A42 desde antes de Plaza Elíptica y la salida en la parte este de la ciudad hacia la A2. En cuanto a los accesos a la Avenida Central, en incremento en estos momentos. En el este, intensos por Avenida América, O'Donnell y Avenida del Mediterráneo, y en el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza hacia la Plaza del Emperador Carlos V, con tráfico también en todo su entorno. También van a encontrar densas calles como Joaquín Costa en sentido castellana, Doctor Esquerdo y Menéndez Pelayo en sentido norte, y al otro lado, en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal.